Esperanza significa esa posibilidad permanente de creer que se puede. Los ciudadanos deben de pensar que se puede. Es por ello que en Morena, es por ello que Andrés Manuel López Obrador es la esperanza de México y de Puebla. Queremos una patria donde haya orden. Queremos un país y un estado y municipios donde se respeten los derechos humanos, donde las mismas oportunidades que tienen los que viven en una colonia popular, en un fraccionamiento, en una unidad habitacional, o los que viven aquí en las juntas auxiliares, en los pueblos, en la montaña, en el valle, en las zonas rurales, tengan las mismas oportunidades. Ese es el reto. Es por eso que estoy convencido que juntos podemos hacer historia. Es por eso que caminamos las calles. Pues era como todos los niños, era juguetón, su mamá trabajaba en Seguro Social, entonces se fueron para Puebla y casi allá fue donde hicieron su vida. Su mamá, para descanse, pues los dejó muy chicos. Yo me admiro de Alejandro, de veras que es cómo le echó ganas y él sigue siendo muy sencillo, incluso cuando viene acá con mucho cariño va a visitar y tío, ¿cómo estás? Y nos llevamos muy bien con toda la familia. Me acuerdo que me los traía yo aquí al Zócalo, cuando su mamá estaba trabajando, me los traía yo aquí al Zócalo a dar la vuelta, a caminar, a retocar, ya me los regresaba yo allá. Era la noche en que yo me quedaba solito con ellos, ¿no? Como su mamá ya falleció, entonces tuvieron que irse con su abuelita a estudiar allá en Acatzingo. Entonces allá la maestra, ella me dijo que Alejandro tenía dotes de líder. Me dijo, Alejandro tiene dotes de líder. Este cuate puede hacer algo en un futuro. Yo, joven, yo le dije que fuera responsable, tanto en sus estudios como en sus actividades con las personas, ¿no? Con nosotros, sus papás, con su abuelita, con las personas con las que se relacionaba, con los maestros, ¿no? Que tuviera mucha responsabilidad, que fuera respetuoso y que fuera también agradecido. La resurrección, como muchos lugares en nuestro estado, tienen lo más importante, que es el capital humano, las personas. Las personas son, los ciudadanos, son los que hacen la diferencia en una comunidad, en un municipio, en una ciudad. Para mí fue muy importante haber llegado a Acatzingo, salir de la ciudad. A la muerte de mi madre y llegar a Acatzingo a estudiar la secundaria, caminar los solares para ir a la escuela, tomar mi bicicleta, pues me hizo entender que no todo era ciudad, no todo era mancha urbana, no todo era lo que representa un conglomerado urbano. Ese fue mi primer impacto como niño, como adolescente. Después, ya en la prepa, ya en la universidad, la enorme oportunidad que tuve de, al caminar, al conocer, al ir a jugar a fútbol, básquet, hacer deporte, conocer la región, donde después fui presidente municipal. Recuerdo las comunidades que visité haciendo mi servicio social. En el 7º semestre de la carrera de administración, pido hacer mi servicio social en Acatzingo, en el pueblo de mi madre. Me lo otorgan y llego a hacer el servicio social y me encomiendan ir a todas las comunidades del municipio para promover el programa de fondos municipales de solidaridad. Llegué a una comunidad ranchería de Hernández, la más pobre, la más abandonada. La gente tomaba agua del Jagüey donde tomaban los propios animales. Los señores se emborrachaban a las 5 o 6 de la tarde, estaban tirados en las calles sin pavimento porque o tomaban agua de Jagüey, o tomaban cerveza, o tomaban pulque. Los niños igual estaban embriagados. Y yo llego al pueblo, a la asamblea, y les digo, ¿qué necesita la comunidad para que lo anote en el programa que estoy promoviendo? Tómese, joven, los 3 vasos. Y después, si se tome cualquiera de los 3 vasos, le decimos qué obra es la que necesitamos en el pueblo. Al término del pulque que me tomé,
No tuve que preguntarle a la gente qué necesitaba, sabía que había que perforar un pozo. Y después de esa experiencia logramos perforar un pozo como prestador de servicio social y la gente tiene agua. Hoy es una comunidad que tiene carretera, tiene parque ecoturístico, se ha transformado. Y bueno, cuando fui presidente en Acatzingo perforamos 5 pozos y no hicimos obras de relumbrón, lo que hicimos fue drenajes, agua, escuelas, apoyo a las escuelas, temas de vivienda. Los primeros años de mi vida aquí en Puebla, después de que mi papá y mi mamá se conocen en Izúcar de Matamoros, se enamoran. Mi mamá era enfermera y obviamente conoció a mi papá en un hospital por un accidente. Vivimos en una vecindad, vivíamos varias familias. Posteriormente mi mamá, como trabajadora del Seguro Social, pudo adquirir con un crédito una casita en la zona del América Sur y ahí vivimos, ahí estudié mi primaria. ¿Cómo estás? Rogando desencontrarte. Qué gusto saludarte. No sé si te acuerdas, Carmelita, porque aquí vivió tu hermano también. Sí. Y luego miren la coincidencia, Carmelita, cuando llego a Acatzingo, a la secundaria 18 de marzo. Te recibimos como alumno, un niño inquieto, responsable, eso sí, responsable, pero inquieto, siempre queriendo ir más allá de lo que se te pedía, ¿no? Ay. Y sí, luego a veces decías, pues que esto no me gusta, pero bueno, me voy a aplicar. Sí. Fue mi maestra de taquimecanografía. Sí se aplicaba, o sea, sí hacía las cosas, pero también se manifestaba en decir cuando algo no le agradaba. Hasta la Y fecha. hasta la fecha es algo que sí le admiro porque está bien, ¿no? Ahorita voy a ir a la Simón Bolívar, que terminé ahí mis estudios en la Simón Bolívar. Ahí, porque nos pasamos de aquí, de la vecindad, nos fuimos a la América, ¿te acuerdas? Allá también estuvo Mique. Ahí estuvo Mique, siempre. Que Dios te bendiga. Quería comentarte algo. Buenos días. Buenos días. ¿De qué tienes? De raja, mole, verde. De raja, mole. A ver, ¿y esto qué es, atole? Sí. A mí dame un jarocho. ¿Tienes jarochos? Claro, sí. Eso, un jarochito así. ¿Tú de dónde vienes? De acá del norte, acá del hospital del norte, por la 90. ¿Por la 90? Rajas y uno verde. El límite con Tlaxcala. Y los gobiernos no van entendiendo que como va creciendo la población, los servicios de agua, drenaje, electrificación, vivienda, educación, salud, empleo, requieren mayor atención. Debe de haber siempre para el desarrollo de un estado, de un municipio, las inversiones deben de ser constantes y crecientes. Es decir, no puede entrar un gobierno a hacer obras de ocurrencia. Pudiéramos poner el ejemplo de 30,000 calles pavimentadas en todo el estado de Puebla contra un museo, el Museo Barroco, de 17,000 millones de pesos. Por lo menos 30,000 calles se pudieron haber pavimentado. Por lo menos 30,000 aulas se pudieron haber construido en todo el territorio poblano. 30,000 aulas. Estamos hablando de que en lugar de construir un museo barroco, se pudieron haber construido 17 campus universitarios para darle oportunidad a los jóvenes, que hoy en Puebla 20,000 jóvenes no pudieron entrar a la escuela y poder construir su sueño de vida. Entonces, me acuerdo que en ese entonces se quería concesionar el servicio de alumbrado público y un grupo de diputados no aceptamos la privatización. Hubo toda una discusión porque nos opusimos a la propuesta que en ese entonces impulsaba el gobierno priista de Puebla a favor del gobierno panista de la ciudad. Considerábamos que la privatización del servicio de alumbrado público les iba a generar mayor costo a los ciudadanos. Ya venía una oleada de privatizaciones que desde luego no le han generado a la población beneficios, como hoy en Puebla la privatización del agua, donde como resultado de esa privatización los ciudadanos tienen que pagar a veces hasta 3-4 veces más el recibo del servicio de agua que pocas veces tienen en la semana. Así es que las privatizaciones, cuando son producto de la corrupción, de la complicidad, cuando se antepone el negocio
entre el funcionario público y el empresario, lamentablemente quien sale perjudicado es el ciudadano. Morena primero no va a aceptar este tipo de propuestas, no va a aceptar proyectos que afecten y que pongan los recursos del país y del pueblo a disposición del saqueo transnacional. Caso concreto, las minas en la Sierra Norte del estado y en todo el país, que le dan apertura plena a las empresas canadienses o inglesas, se llevan la riqueza, dejan dañados los mantos freáticos y dejan enfermos a los trabajadores mineros. Les decía, mi mamá, como enfermera, logró obtener un crédito hipotecario y nos trajo a vivir aquí en la América Sur, que está atravesando lo que era la 14 y donde estaba la famosa fábrica de los jarritos, que hoy es un centro comercial. Veníamos caminando acá a esta escuela, que es la Escuela Primaria Simón Bolívar, donde terminé mi primaria, donde prácticamente viví la muerte de mi madre a los 9 años, en el 5º año de primaria. Concluí la primaria y posteriormente inicio mi vida personal, familiar en Acatzingo. Recuerdo muy bien la oportunidad que tuve en algunos momentos de mi vida como secretario de Desarrollo Social y director del DIF de venir a apoyar a esta escuela. Logramos gestionar algunas computadoras, equipos especializados sobre todo para los chicos. Salíamos de la escuela, los chavos, y aquí nos concentrábamos. Este era un lugar, sobre todo en el 5º y 6º año, este era un lugar muy emblemático para nosotros, porque de aquí salíamos y pues a la 1:30, ya con hambre, se ponían puestos de chalupitas, gorditas, tortas, y aquí comíamos. Esta etapa de la primaria para mí fue una etapa de inocencia, pero también de contrastes por la pérdida de mi madre, pero siempre la presencia de mi papá y de mi abuelita fueron pilares para poder sobreponerme a esa pérdida que para mí fue muy significativa. Su abuelita le inculcó muchos valores. Su abuelita se preocupó mucho por ellos, por Alejandro y por Rafa, inculcarles valores, que siempre fueran unos hombres de bien. Y creo que siempre en donde ha estado, eso es lo que ha reflejado. Y eso es lo que le enseña a sus hijos. Lo que más admiro de Alejandro es que es una persona incansable. Nunca lo he visto derrotado, nunca lo he visto caído. Siempre, en los momentos difíciles, él los ve como oportunidades para crecer. Siempre está luchando por lo que él quiere, y lo que él quiere es ayudar a los demás, que las personas estén en mejores condiciones. He caminado Puebla, he recorrido el estado, sus regiones, desde diferentes enfoques, la parte política, la parte organizacional, pero también la parte social, la parte de la atención a los grupos vulnerables, a los adultos mayores, a los abuelitos. Cuando logramos impulsar el modelo gerontológico Casa del Agua en Puebla y en más de 180 municipios, fue un modelo que incluso sirvió de referencia para todo el país y para algunos países del sur del continente. Recuerdo muy bien la emoción de los abuelitos, la esperanza que los abuelitos tenían por el hecho de estar reunidos, jugando, haciendo algún deporte, organizando alguna actividad, algún viaje, alguna excursión. Todo eso se pudo hacer y se sigue haciendo en las estancias de día que se instalaron en Puebla. También el problema de la atención a los discapacitados, más del 12% de la población en Puebla tiene un problema de capacidad diferente y desde luego que es fundamental el apoyo a ellos. Son segmentos vulnerables que necesitan, ellos sí necesitan el apoyo permanente de los gobiernos, no así en el ámbito del desarrollo social, donde también tuve la oportunidad de recorrer todo el estado en este sentido,
para atender pobreza y marginación, y donde estoy convencido que los programas sociales deben de ser temporales. El programa social, los proyectos deben de llegar a una familia o a un individuo para empoderarlo, para darle fuerza, para dotarle de capacidades, para dotarle de capacitación y que supere su condición de pobreza y de marginación. Cuando tú le sigues dando un programa social a un segmento y no logras sacarlo de la pobreza y de la marginación, fracasó el programa y fracasó el gobierno. Entonces, hay que diferenciar entre población vulnerable y población con marginación y pobreza. Esos recorridos en el Estado son los que me permitieron entender esta diferencia entre ese segmento de la población que siempre va a necesitar de la mano de un gobierno, de la sociedad organizada, porque es vulnerable, es decir, está en condición de abandono extremo, y los otros segmentos, los que viven en pobreza, que necesitan ingresos, capacidad para sacar y cubrir sus necesidades de educación, de salud, de empleo, de vivienda, de inversión productiva, y ese otro segmento de la población que vive en condición de marginación porque no tiene acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al agua potable, al drenaje y a la electrificación. Son los tres grandes temas que para mí fueron la escuela. Oigan, ¿y esto que están estudiando a quién le va a servir? ¿A papá, mamá o a nosotros? Entonces, ¿a quién les debe de preocupar más prepararse? ¡A nosotros! Un aplauso para ustedes, bravo, muy bien. Siempre me ha gustado hacer que los cargos cumplan con la expectativa de lo que representan. Y tengo claro que un diputado no representa al gobierno. Se equivocan los diputados que creen que aplaudiéndole al gobierno cumplen con su misión. Los diputados tienen como obligación defender al pueblo. Esa es su función. Representan a un distrito, representan al pueblo de un distrito en el Congreso, en la Unión, en el país. Y en ese sentido, a mi llegada a la Cámara de Diputados el 1 de septiembre, en los primeros 5 días denuncié lo que estaba pasando con el robo de hidrocarburos en la Cámara. Denuncié el problema de los despedidos en Puebla, más de 14,000 despedidos injustificadamente, muchas personas de la tercera edad. Denuncié el robo que le estaban haciendo a la institución municipal al quitarle en Puebla el registro civil a las juntas auxiliares y las agencias subalternas del Ministerio Público. También denuncié la desaparición de 5 municipios en la zona de San José, Chiapan, Opalucan, Grajales, por la creación de la ciudad modelo Audi, empresa a la que le regalaron el dinero de los poblanos en lugar de apoyar a los micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que generan empleo en Puebla y que han estado abandonados por el gobierno. También como diputado denuncié la persecución de hombres y mujeres libres que dicen la verdad y que por decir la verdad han sido encarcelados y han sido perseguidos en Puebla. Esa ha sido la denuncia, eso ha sido lo que he venido señalando primero en el PRI. Por eso es que me suspendieron mis derechos, por eso es que tuve que salir del PRI para seguir defendiendo y luchando las causas con las que me he comprometido a lo largo de mi vida. Ahora en Morena, en el grupo parlamentario de Morena, me ha tocado en plena libertad hacer lo que antes no podía. Hoy subo a tribuna y le doy voz a los problemas y a las injusticias que hay en Puebla. He compartido con la gente su angustia de no tener dinero para salir adelante. Eso es lo más importante. ¿De qué le sirve a una persona tener una calle pavimentada si no tiene para comer? Si tú le preguntas a los padres de familia o lo que compartes con las madres de familia, quieren acudir al centro de salud, a la escuela, al hospital y que haya medicinas, que haya doctores, educación, seguridad. Pero la seguridad no es un tema de policías y ladrones. Para los ciudadanos, para la mayoría de las familias, el tema de seguridad es sentirse seguros en su vida, en su patrimonio, en su seguridad de tener un empleo, en su seguridad que respeten sus derechos humanos, en la seguridad que implica tener futuro, que puedan hacer su proyecto de vida. Es una seguridad más amplia, seguridad alimentaria, en la seguridad de poderse superar, de poderse desarrollar. Esa es la seguridad que para cualquier familia poblana es fundamental y la he aprendido caminando en las colonias, en las calles. Cuando yo iba a la escuela,
había otras maneras de que sobreviviera la familia. Los niños con alta calificación tenían becas. Ahorita ya no se escucha de las becas en las comunidades como esta, ya no se escucha de que mi hijo tenga beca, o que ahorita es el famoso apoyo ese de ¿qué es? Cedesol, yo no lo tengo. De Prospera. Ese. Entonces, ¿de qué te sirve? Te pagan para que levantes basura, te pagan para que vayan al centro de salud y casi te obligan. Y si no vas, no te llega el apoyo, así de simple. Dices, entonces, ¿dónde está el apoyo? Porque te imaginas, si uno de tus familiares está en el hospital y no puedes ir por la clínica o a algunas consultas, ¿cómo vas a recuperar el apoyo para poder ayudarte? Pero sobre todo con lo que dices, la carestía, el que suben los precios, el tema de la gasolina, el tema del gas, ¿no? El tema del cuánto vale el litro de leche, el huevo, el aceite, los sueldos, eso es lo que... Y la inseguridad, ¿no? Y la inseguridad más que nada. Este año que pasó fue el año que más mujeres murieron en Puebla, ¿sabían eso? Demasiado. En toda la historia de Puebla. O sea, es una vergüenza. Sí. Entonces, qué bueno, yo creo que ha sido una charla de verdad padre, yo les agradezco mucho, pero yo les invito a que participen y voten por quien quieran. Y si quieren un cambio, bueno, pues ahí está Andrés Manuel López Obrador. Pues de hecho no es por nada, pero yo mi conciencia la tengo bien tranquila, porque ahora que fueron las elecciones de Peña Nieto, yo voté por Andrés Manuel. Bueno, pues... Desafortunadamente no ganó y no sé por qué, pero tenía muchos puntos a favor él. Pues muchos nos estamos sumando, de todos los partidos políticos, de todos. Miren, los que antes éramos del PRI hoy estamos con Andrés Manuel, los que antes eran del PAN hoy están con Andrés Manuel, los ciudadanos, hombres y mujeres que antes no querían militar en ningún partido, aunque no militen, hoy todos estamos hartos de esto que ha estado pasando. Y es nuestra oportunidad, es una enorme oportunidad de que una persona que ha luchado, de que lo atacan, de que dice la verdad, de que pone en su lugar a los corruptos, a los rateros. De eso lo critican, por eso lo persiguen. Entonces, pues vamos a darnos una oportunidad. Entonces, si lo hubiéramos dado en el sexenio pasado, yo creo que no estuviéramos sufriendo lo que estamos sufriendo ahorita. Por eso dice el comercial, nos hubiera ido mejor, ¿no? Nos hubiera ido mejor. Yo no sé, a veces... No, bueno, pero el PRI y el PAN ya nos demostraron qué hacen, ¿no? No, pero ya no queremos ni. Por eso, a ver, aunque no estemos con un partido, creo, yo lo digo en lo personal, yo creo en Andrés Manuel López Obrador. Hay que darle la oportunidad a una persona. Hay que darle la oportunidad. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muchas gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Si ser necio es defender que lleguen los recursos al campo, claro que soy necio. Si estar un poco no cuerdo es querer que los jóvenes poblanos tengan educación y oportunidades de estudiar como hoy 20,000 no lo pueden hacer, que me anoten. Si decir que podemos ser populistas porque exigimos que lleguen los recursos a los municipios en lugar de que se concentren en una sola obra como lo hicieron en Puebla, en el gobierno del PAN, con el Museo Barroco, creo que la mayoría de los poblanos entonces estamos en esas condiciones porque hay un hartazgo, hay una molestia por el saqueo, por el abuso del poder. Si nos dicen que somos necios porque insistimos que el gobierno de Puebla debe de declarar la alerta de género porque el año pasado fue el año más violento contra las mujeres y 100 familias perdieron a su hermana, a su mamá o a su hija por los feminicidios, pues claro que seguiré siendo necio, porque mientras la causa sea defender los derechos de los poblanos, seguiremos siendo necios hasta que se cumpla esa obligación que tiene todo gobierno. En el Senado seguiremos enfocando nuestra tarea para sumar, para proponer, para construir, para hacer que las cosas sucedan, pero por ningún motivo permitiremos el abuso del poder. La misma voz, el mismo vigor, la misma lucha, el mismo coraje, la misma vergüenza con la que la misma dignidad, los mismos valores y los mismos principios con los que hemos defendido al pueblo desde la Diputación, lo haremos desde el Senado de la República. Desde luego, seguro que sí, vaya.